Es un privilegio para mí continuar con el estudio de la palabra de Dios, las profecías y todo en el contexto histórico, para que podamos entender dónde nos toca vivir en esta gran historia humana, para entender por qué existen los grandes imperios, las religiones, las civilizaciones. Y para poder entender un poco mejor la historia de este mundo y a dónde nos dirigimos, hacia el reino eterno celestial de Dios, que comenzará cuando retorne el Señor Jesucristo en gloria y majestad en un cercano futuro, porque nos encontramos en la recta final de los cumplimientos proféticos que ahora realmente están cada vez más acelerados. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, en 3 ocasiones en el libro de San Juan, él expresa algo interesante y habla acerca del ángel caído de Lucifer, del diablo, como el príncipe de este mundo. Lo dice en San Juan 12:31. Lo dice en San Juan 14:30 y una vez más en San Juan 16:11. 3 veces se refiere Jesús al diablo como el príncipe de este mundo, y en un pasaje en 2 de Corintios 4, versículo 4, inclusive se le llama al diablo el Dios de este mundo. Dios en minúscula. Porque él tomó control de esta tierra y él impuso aquí en la tierra su propia religión, con sus propias doctrinas. Y así él elevó aquí en la tierra su propio trono y obtuvo su propia adoración de parte de todos aquellos que le siguieron, consciente o inconscientemente. Es impresionante lo que nos revela la historia y la profecía. Y el príncipe de este mundo, tal como lo llamó Jesús en 3 ocasiones, hace un eco en las profecías del libro de Daniel. El libro de Daniel nos revela lo que está pasando a un nivel espiritual, angelical, detrás del telón de la historia, cosas que comúnmente el ser humano no puede ver, pero Dios permitió que el profeta Daniel lo vea, y nosotros, gracias a la lectura y el estudio del libro de Daniel, también lo podemos entender y ver. En unos instantes vamos a ver ahí en Daniel capítulo 10 de qué manera Dios removió el telón para que podamos ver detrás del telón a un nivel angelical el gran conflicto entre el bien y el mal, con énfasis en el príncipe de este mundo, el diablo, que a medida que fueron pasando los diferentes reinos e imperios, él fue tomando control astutamente, como un camaleón, adaptándose a las circunstancias para imponer su falsa religión, su falsa adoración, para engañar y para tomar control también de los poderosos de la tierra, ya sea en el ámbito político o religioso, con el propósito de engañar siempre a los moradores de la tierra, para que ellos estén en confusión. Eso fue siempre su estrategia, una y otra vez. Y en el tema anterior vimos las secuencias proféticas que Dios nos dio en el libro de Daniel y Apocalipsis también. ¿Recuerdan la secuencia de Daniel 2? De la estatua de los metales, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la famosa transición de Roma imperial pagana a Roma cristiana papal. Lo mismo vimos en la secuencia de Daniel 7, a través de las 4 grandes bestias: el león, el oso, el leopardo, la bestia terrible y espantosa que San Juan le dio el nombre de el dragón. Nuevamente con la transición histórica de Roma cristiana, de Roma pagana a Roma cristiana. Entonces,
A lo largo de estos siglos y milenios de historia, el diablo siempre ha tenido la posibilidad y la astucia de llegar a ser el príncipe de este mundo, el príncipe de esos diferentes imperios, el príncipe de Babilonia, el príncipe de Medo-Persia, el príncipe de Grecia, el príncipe de Roma. A medida que fueron cayendo los imperios, imponiéndose los nuevos, el diablo astutamente tomando control de la situación. Recuerden lo que vimos en el tema anterior cuando a Jesús el diablo en la segunda tentación le prometió los reinos del mundo y su gloria, diciendo, todo esto me ha sido entregado a mí y yo le doy a quien yo quiero. Solamente tienes que postrarte de rodillas, aceptar mi autoridad y ya te voy a dar gloria terrenal. Eso es la estrategia que ha sido siempre del enemigo de las almas. Ahora sí, en Daniel capítulo 10, vemos aquí un conflicto porque Daniel había estado orando a Dios para que Dios le dé respuesta y intervenga y ayude. Y durante 3 semanas ha estado orando. Aparentemente él no vio cumplimiento, pero si leemos aquí, en Daniel capítulo 10, versículo 13, comenzando desde el versículo 12, el ángel le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, cuando él comenzó a orar, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, dice el ángel. Mas, ahora presten mucha atención, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Quién está hablando aquí? El ángel. El ángel, y le dice a Daniel que el príncipe de Persia se opuso y hubo un conflicto de tal manera que en el versículo 13 dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Entonces, cuando finalmente vino la intervención de Miguel, otro de los nombres de Jesús, finalmente esa lucha angelical que hubo pudo ser resuelta y el mensaje y la solución y la respuesta pudo llegar a Daniel. Aquí el ángel le dijo, desde el día que comenzaste a orar, yo he venido, pero durante 3 semanas se interpuso el príncipe de Persia. No pude llegar hasta que uno mayor, más poderoso, Miguel, Jesucristo, vino, ayudó, rechazó esa influencia del príncipe de Persia y finalmente pudo llegar a Daniel su respuesta, su mensaje, la solución. ¿Saben? Lo mismo nos pasa quizás a nosotros cuando oramos. A veces oramos y quisiéramos una respuesta inmediata o al día siguiente. Y a veces no llega la respuesta o aparentemente Dios no escucha o aparentemente por alguna razón se está dilatando. Pero ¿saben qué? Gracias a esta historia sabemos que el día que comenzamos a orar, Dios pone en marcha la respuesta, la solución. Solo que a veces el enemigo, el diablo, el ángel caído, se interpone, intenta frenar eso. Es una lucha a nivel angelical, espiritual. Por eso debemos seguir orando, seguir orando. Y en este caso era tan fuerte la lucha que Jesucristo mismo tuvo que intervenir. Porque el diablo intentó en aquel entonces impedir el cumplimiento de una profecía. Pero aunque Daniel durante semana y segunda semana, tercera semana estaba orando y no viendo la respuesta, había ya la respuesta en camino. Igual cuando ustedes oran, cuando yo oro, la respuesta ya está en camino. Dios ya está respondiendo, pero tenemos que seguir insistiendo y confiando y con fe, porque los ángeles ya están en acción para ayudarnos, para resolver, para socorrernos. Muy importante. De todas maneras, ¿qué está pasando aquí? Daniel estaba orando justamente en el versículo 1 de Daniel 10.
era el año tercero de Ciro, rey de Persia, porque Babilonia había caído, ahora estábamos en Medo Persia. Y entonces, en el versículo 13 decía: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Un poco más adelante, en el versículo 20, el ángel sigue hablando. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Oh, qué interesante. ¿A qué se refiere? Cuando Grecia caería, el diablo ya no iba a ser el príncipe de Persia. Ahora iba a ser el príncipe de Grecia. Y antes de Medo Persia, el diablo era el príncipe de Babilonia, porque él es el príncipe de este mundo, y el poder y el imperio, el reino que está en vigencia, él se apodera para poder controlarlo. Y es por eso la secuencia de Daniel 2 de los metales. Todos eran reinos e imperios idólatras, por eso estaban representados de esa manera. Por eso en Daniel 7, las 4 bestias del mar, 4 potencias bélicas que derraman sangre y conquistan otras naciones con la guerra. Y de esta manera el espíritu del diablo se muestra en esas potencias, porque él mueve la mente de los seres humanos que no se dejan guiar por el Espíritu Santo para sus propios fines del ángel caído. En su ambición humana y terrenal de los dirigentes, ya sean políticos o religiosos. Eso es lo que pasó. Ahora, muy interesante de que, evidentemente, después de Medo Persia vino Grecia, y el diablo pues era el príncipe de Grecia. Cuando Grecia cayó, ¿qué vino después? Roma. Y el diablo llegó a ser el príncipe de Roma. Eso es lo que describe la profecía de Daniel 9. Si ustedes ven en el versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí hablamos como Cristo fue muerto en el año 31, ahí bajo Herodes, Poncio Pilato, el imperio romano. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Oh, ese príncipe que habría de venir. Ese príncipe que habría de venir y que destruiría la ciudad y el santuario. Roma. Ese mismo príncipe de este mundo que había ofrecido a Jesús los reinos de la tierra y su gloria. Cuando Jesús rechazó, el diablo se enojó contra Cristo y lo puso en la cruz finalmente del Calvario. Aunque Jesús obviamente voluntariamente lo hizo para salvarnos de nuestros pecados, para derramar su santa sangre. Pero finalmente fue el diablo, el dragón, que se paró frente a la mujer, como vimos en Apocalipsis 12, para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Herodes y la matanza de los niños. Y luego otro Herodes, sí, junto con Poncio Pilato, lograron poner a Jesús en la cruz con el liderazgo judío de la época, en alianza religiosa y política, porque el liderazgo judío quería poner a Jesús en la cruz, pero no tenían la autoridad porque eran un pueblo tributario y estaban ocupados por el imperio romano, así que tenían que pedir permiso a Poncio Pilato, a Herodes, tenían que pedir permiso a la parte política. Y cuando finalmente la religión y la política se unieron en un mismo objetivo y sentido, Cristo fue crucificado. Es decir, cuando religión y política se unen, iglesia y Estado, Cristo es crucificado. Por eso Dios ve la unificación de iglesia y Estado como algo malo. Y por eso lo describe en Apocalipsis 17, en los primeros 2 versículos, como la fornicación apocalíptica. Cuando la iglesia, el pueblo de Dios, la mujer, se une en relación ilícita con los reyes de la tierra, con los políticos del mundo.
con los presidentes, para buscar sus favores y también para unirse en alianza. Es ahí donde se da el derramamiento de sangre como consecuencia. Es por eso que Dios no lo aprueba estas cosas y también lo define con claridad de que eso es malo. Eso es algo que ante los ojos de Dios ha caído. Y porque tiene consecuencias terribles para los hijos de Dios. ¿Recuerdan en Babilonia? Cuando bajo Nabucodonosor él unió iglesia y Estado y sacó una ley religiosa contra el segundo mandamiento. ¿Se acuerdan? Hay que adorar esa estatua de oro que yo he levantado. Y el que no lo adora, ¿qué pasa? Al horno de fuego o con decreto de muerte. ¿Qué pasó bajo Medo-Persia? ¿Recuerdan? Daniel estaba ahí en el gobierno de Medo-Persia y el rey Darío sacó una ley uniendo religión y política. Y en esa ley decían de que durante 30 días había que adorar y orar ¿a quién? A Darío, el rey de Medo-Persia, como si fuese Dios. Y el que no lo adorase, ¿qué pasa? Al foso de los leones. Decreto de muerte. Era una ley contra el primer mandamiento. No tendrás otros dioses ajenos delante de Dios. Así que la historia se repite una y otra vez. Hay ejemplos de las otras potencias también. De Grecia, de Roma, en la primera, en la segunda fase. Siempre la misma historia. Religión y política se unen, iglesia y Estado sacan leyes religiosas, imponen leyes religiosas de adoración contrarias a las de los 10 mandamientos de la Biblia, y los hijos de Dios que quieren hacer la voluntad de Dios están bajo persecución, decreto de muerte, igual como en Apocalipsis 13, en el último decreto de muerte que habrá, que aún está en el futuro. La historia se repite una y otra vez, y Dios permite las historias del pasado para que nosotros entendamos y también veamos por qué ocurren las cosas y también veamos cómo Dios interviene. Si Él quiere, interviene y salva. ¿Recuerdan los 3 amigos ahí frente a la estatua de oro? Cuando tenían que ser lanzados dentro del horno de fuego, ¿qué pasó con ellos? No se quemaron. Dios intervino milagrosamente y los salvó. Amén. Lo mismo en Medo-Persia. Daniel lanzado al foso de los leones y los leones no le devoraron. Dios hizo un milagro. Y Dios lo protegió milagrosamente. Dios lo puede hacer si Él quiere. Pero si Dios permite también, muchos hijos han muerto como mártires, sabemos. Los mismos 3 amigos de Daniel frente al fuego, ellos no sabían si Dios iba a intervenir. Ellos dijeron, si Dios quiere, Él nos puede salvar. Y si no, es decir, si tenemos que morir, igual sabrás, Nabucodonosor, que no vamos a adorar tu estatua. Vamos a ser fieles a Dios, a sus 10 mandamientos. Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros también. Ser fieles a Dios, sin importar la consecuencia. Si Dios nos salva milagrosamente, amén. Pero si Dios permite que tengamos que morir de mártires, amén también. Porque luego viene la resurrección. Luego viene la recompensa. Amén. Entonces, el diablo ha sido el príncipe de este mundo, el príncipe de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, el príncipe de Roma, una y otra vez. Y si entendemos esto, nos facilita la comprensión de las secuencias. Recuerdan que luego vimos en el tema pasado la secuencia de Apocalipsis 17. Ahí vimos la historia mundial, la secuencia de los poderes, pero desde otro ángulo. Ahí vimos el ángulo de la unión de iglesia y del Estado, la fornicación apocalíptica. Religión que se mete con la política, toma control, se sienta encima de la bestia como el jinete y comienza a dirigir las naciones, y el derramamiento de sangre como consecuencia, porque lamentablemente todos en la secuencia han caído en el mismo error histórico. Parece que como seres humanos no aprendemos, caemos
en los mismos errores. Y cuando eso ocurrió, pasó algo muy interesante. Yo quiero ver con ustedes las tentaciones en el desierto una vez más. Vengan conmigo a Mateo capítulo 4, porque vamos a descubrir un detalle que ahora es sumamente importante. Quizás lo hemos visto muchas veces, pero a veces tenemos que volver a leerlo y estudiarlo desde otro ángulo para enriquecer el conocimiento. Mateo 4, versículo 3. Primera tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación, el diablo, el príncipe de este mundo, puso en duda la identidad de Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios. Entonces él sembró la duda, él quería poner en duda la autoridad de Cristo, el ministerio de Jesucristo como Mesías. Y después de sembrar la duda, porque eso siempre así trabaja el diablo, igual con Adán y Eva en el paraíso, recuerden, antes de que lanzó su mentira, primero le lanzó la duda a Eva. ¿Será que Dios te ha dicho que no puedes comer de ese fruto? ¿Recuerdan? Y después de sembrar la duda, ahí dijo claramente su engaño. Y esa vez decía, claro, tú puedes comer, no morirás, serás como Dios. Entonces la estrategia del diablo es siempre la misma hasta el día de hoy. Antes de lanzarnos a nosotros una mentira, primero nos lanza la duda para ponernos inseguridad. Y entonces es más fácil ya confundirnos. Es por eso que tenemos que ser como Jesús y saber lo que está escrito. Porque en las tres tentaciones, en las tres, Jesús respondió al diablo, escrito está. Y así él pudo rechazar una y la segunda y la tercera tentación. Siempre escrito está, refiriéndose a lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que si no sabemos qué está escrito, ¿cómo nos vamos a defender contra las tentaciones del diablo? Peor si él nos siembra dudas primero y luego nos viene con mentiras directas. Miren, después de sembrar la duda, vamos a la segunda tentación. Mateo 4, versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Ahora el mismo diablo le dice escrito está y le cita un versículo hermoso de Salmos 91. El diablo ahí le dice, Salmos 91, 11 y 12, le abre la Biblia al diablo a Jesús y le dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que lánzate, Jesús. Oh, qué terrible el diablo. Pero Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Porque el diablo estaba así citando un versículo bíblico, pero sacándolo fuera del contexto. Porque en ningún lugar en ese versículo dice que nosotros debemos ponernos en el pináculo de un templo o subir a un edificio y lanzarnos abajo y decir, pero en la Biblia dice que Él me sostendrá para que no tropiece en piedra y mandará a sus ángeles. No, eso sería tergiversar las escrituras, malinterpretarla, porque en ningún lugar el versículo incita al suicidio. Eso sería presunción y no fe. Yo sé que Dios nos puede proteger si estamos en una situación y milagrosamente nos puede proteger y enviar sus ángeles y en sus manos nos pueden sostener para que no nos pase nada. Tantas veces ha ocurrido en la historia y tenemos fe en eso. Eso es la fe de los amigos de Daniel frente al horno. Si Dios quiere nos puede proteger, puede enviar sus ángeles. Pero no sé si lo va a hacer. Así que Dios puede, pero aunque Dios no intervenga, igual no voy a adorar la imagen y la estatua dorada de la falsa profecía. Entonces, eso es fe. Presunción sería,
Oh, yo felizmente entro al fuego porque no me voy a quemar, no va a pasar nada. Dios ha dicho que va a enviar a sus ángeles. No, eso sería presunción. Entonces el diablo juega con la palabra de Dios, la malinterpreta. Es por eso que el diablo, aunque conoce la Biblia, nosotros la debemos conocer mejor. Nosotros debemos conocer la Biblia mejor que el diablo, para que cuando nos tiente, inclusive con la palabra de Dios, no caigamos en su trampa y nos demos cuenta, esto es una mala interpretación, está fuera de contexto, está diciendo algo que no está ahí. ¿Nos damos cuenta? Importante. Eso fue la estrategia del diablo hace 2000 años. Yo creo que en 2000 años ha ido refinando aún mucho más su estrategia. Ahora, yo quiero ver con ustedes 3 detalles de esta segunda tentación. ¿A dónde le llevó el diablo? Dice en el versículo 5. A la santa ciudad. Jerusalén, la santa ciudad. Oh, ¿quién no quiere estar en la santa ciudad? ¿Y qué más? Le puso sobre el pináculo del templo. Oh, qué hermoso. ¿No quería Jesús estar ahí en el templo, el lugar más hermoso en la presencia de Dios? ¿Y qué más? Oh, que le abra la Biblia y le comienza a leer. Lo que aquí estamos viendo es la estrategia del diablo al más alto nivel. Llevarnos a un lugar santo. Llevarnos a un templo, a una iglesia. Abrirnos las sagradas escrituras. Y todo es un engaño. ¡Qué impresionante estrategia! Muchos creyentes hoy en día piensan, muchos creyentes de diferentes religiones piensan que si están en una ciudad santa, ya sea Jerusalén, para otros es Roma, para otros es la Meca. Ellos piensan, estamos en una ciudad santa. Muchos piensan que cuando van al templo, ya sea una iglesia, una catedral, una sinagoga, una mezquita, ellos piensan, estamos en un lugar santo. Y muchos piensan que cuando ya se les abra las escrituras, ya sea la Biblia, en otras religiones, quizás el Corán o la Torá o otros libros religiosos, de que piensan que ahora es imposible que ya pueda haber algún engaño. Es ahí donde el diablo ataca más. Y ahora tenemos que entender esto en relación al siguiente versículo, la tercera tentación. Porque la tercera tentación en el versículo 8 a 10 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. En la tercera tentación le mostró los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Pero en el versículo anterior, en la tentación anterior, le explicó la estrategia. El diablo no le importa qué reino está en vigencia, no le importa qué religión está en vigencia. Lo que le importa es tomar control de esa religión y tomar control de ese reino. Eso es lo que le importa. Y luego comenzar a distorsionar lo que está escrito para engañar a las personas. Y esto es lo que la descripción de Apocalipsis capítulo 17, de la fornicación apocalíptica. Esto es justamente lo que hemos estado viendo en Apocalipsis 17. Abran conmigo, por favor, y vamos a ver su estrategia. Apocalipsis 17, donde la historia del mundo es mostrado a través del ángulo de la unión de iglesia y Estado, de la toma de control de los reinos a través de sus sistemas religiosos, para imponer engaños religiosos, espirituales, doctrinas del demonio, y para esta manera poder engañar a la humanidad. Y aquellos hijos de Dios que se dan cuenta que es un engaño y que resisten, ponerlos en tribulación, ponerlos en aprieto, ponerlos bajo persecución, para que ellos bajo la presión se sometan igual al sistema. Eso siempre ha sido el plan del diablo
malvado, macabro a lo largo de los siglos y los milenios y la estrategia sigue la misma. Eso es lo que podemos esperar del futuro también, lo que vamos a ver en el siguiente tema. Pero hoy todavía estamos poniendo las bases de comprensión. Y cuando el diablo le estaba diciendo esas cosas a Jesús, era durante el Imperio Romano. Era durante el cuarto y último metal de Daniel 2. Era durante la cuarta y última bestia de Daniel 7, la terrible y espantosa, con sus 10 cuernos y su cuerno pequeño. Como en Daniel 2, el cuarto y último metal, el hierro, con su transición de los 10 dedos, la mezcla de hierro y barro, hasta el fin. Hasta que venía la piedra, el retorno de Jesucristo, el reino eterno de Dios celestial. Y en Daniel 7, hasta que la bestia finalmente fue matada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús volvería y pondría fin a los reinos terrenales. Entonces Jesús estaba consciente que Él vivía en esa época. Y por eso hay unos cuantos versículos en el Nuevo Testamento que si no entendemos esta historia que acabamos de ver, nos pueden parecer extraños o no bien comprensibles. Pero ahora en este contexto lo podemos entender. Vamos a leer juntos. Vengan conmigo a Apocalipsis 12, el versículo 12. Apocalipsis 12, donde habla acerca del diablo que es lanzado fuera del cielo a la tierra. Y esto ocurrió definitivamente cuando el diablo ya no tenía acceso al cielo, pues cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque antes de eso, el Antiguo Testamento nos revela que el diablo muchas veces subía y bajaba para acusar a los hijos de Dios en presencia de Dios en el cielo. Un ejemplo es el libro de Job, ¿recuerdan? Cuando el diablo apareció en el cielo, ustedes lo pueden leer en Job capítulo 1, y en una reunión en el cielo con los ángeles, el diablo le pregunta, ¿de dónde vienes? Pues de rodear por la tierra. Y entonces el diablo lanza una acusación contra Job. Y le dice, sí, Job solamente es íntegro y fiel y obediente porque tú le has bendecido con familia y riqueza y casas y es próspero. Pero todo eso no es real. Todo eso es una hipocresía. Porque si tú le quitarías todo eso, él blasfemaría en tu presencia. Él no es real, él no es íntegro. Es una fachada. Entonces Dios, para demostrar que eso no es así, permitió que realmente el diablo tocase la vida y las pertenencias de la familia de Job. Y Job fue perdiendo todo en muy poco tiempo. Y la historia de Job 1 termina de que Job ya no tiene nada. Perdió todas sus pertenencias, su casa, sus bienes raíces, su familia, su salud. Y su esposo le había abandonado también y estaba mal. Pero termina la historia diciendo, Dios me lo había dado y Dios me lo quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Y, amén, gloria a Dios. Y no reprochó a Dios, no dijo blasfemias, no le dio la culpa a Dios ni nada. Él se mantuvo en la fe, él no entendía lo que estaba pasando, pero él se mantuvo recto. Y entonces el diablo quedó como falso acusador allá en el cielo ante los ángeles. Porque los ángeles, cuando el diablo había lanzado la tentación, la duda, como siempre, habían quedado en la duda. ¿Será que tiene razón? ¿Será que Job solo está ahí por conveniencia, pero no es sincero de corazón? Ellos no podían ver el corazón de Job, no lo podían ver su corazón. Pero entonces, cuando Dios permitió que esto se desarrolle, porque Dios sí conocía el corazón de Job, Dios sí sabía que era íntegro y sincero, pero Dios tenía que demostrar que era así. Y de esta manera el diablo durante todo el Antiguo Testamento tenía el acceso para día y noche, dice la profecía, acusar a los hermanos, acusar. No había paz en el cielo. Todo el tiempo el diablo subiendo ahí, acusando a otros, diciendo, él no es tu hijo y este es un hipócrita y este debías castigarlo. Y no había paz en el cielo.
Miren aquí cómo lo expresa Apocalipsis 12, versículo 9, cuando el diablo ya fue lanzado fuera. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él, los demonios. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahí está. ¿Cuándo fue derramada la sangre del Cordero? Pues en la cruz del Calvario. Y en ese contexto está el lanzar definitivamente fuera, el terminar el acceso del diablo al cielo para que ya no pueda subir y acusar. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque por fin volvió un poco paz al cielo, porque ya el acceso del diablo desde la muerte de Cristo en la cruz ya le fue restringido. Pero, ¿qué dice? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo ¿qué cosa? Que tiene poco tiempo. ¿Cuándo fue expulsado el diablo del cielo? En la época de la cuarta bestia, la terrible, espantosa. Pero en su primera fase, en la fase pagana e imperial. ¿Cuándo fue lanzado fuera el diablo del cielo? En el cuarto metal, en Roma. Pero en su primera fase, en las piernas de Roma, antes de la transición histórica de las tribus bárbaras, los 10 dedos, los 10 cuernos, el año 476, mucho antes de eso. El diablo fue lanzado fuera. ¿Por qué dice aquí la Biblia que el diablo sabe que tiene poco tiempo? ¿Por qué sabía que tiene poco tiempo? Porque el diablo sabía que cuando fue lanzado fuera, ya fue en el cuarto y último metal. Ya no hay otro metal para llevar adelante sus planes. Fue lanzado fuera en la cuarta y última bestia. Ya no hay otra bestia para terminar de cumplir sus designios. Solo le queda Roma. Él sabe, me queda poco tiempo. No hay más metales y más metales y más bestias y más bestias. Él sabe, es con esta, con la cuarta, con la última, con Roma, que yo tengo que cumplir mi propósito en la tierra. Y ya que Él ofreció Roma a Cristo, junto con los demás reinos de la tierra secundarios, y Cristo rechazó, el anticristo aceptó y solo pudo ser con Roma. Solo pudo ser con Roma, no había otro. Eso es lo que también, ¿por qué? Porque Babilonia, Medo Persia y Grecia ya cayeron. Oro, plata y bronce ya habían pasado, solo pudo cumplirlo con Roma. Ahora, muy interesante, ¿qué dice, por ejemplo, en 1 de Juan 2:18? Ustedes saben que en el libro de Juan unas cuantas veces habla del anticristo, o del sistema del anticristo, o del espíritu del anticristo. 1 de Juan 2:18. Muy importante lo que dice aquí San Juan. Y ahora podemos entender estas palabras. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuándo dijo esto? Hace 2000 años. Pero ¿no han pasado acaso 2000 años? ¿Cómo pudo decir ya es el último tiempo? Ya es la última bestia en la que vivimos, la cuarta. Ya es el último metal, el hierro en el cual vivimos. Ellos estaban conscientes que vivían ya en esa época. Eso es muy, muy significativo. Y sigue diciendo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Cuándo se manifestaron los anticristos y comenzó a manifestarse el sistema del anticristo? En Roma. Porque recién el anticristo pudo manifestarse
cuando se manifestó el Cristo, Jesucristo. Porque el diablo siempre copia las cosas. Se manifiesta Jesucristo, el Cristo. Y ahí en la época de Roma comienza a manifestarse el sistema del anticristo. Comenzando desde Roma en su primera fase y pasando luego a Roma en su segunda fase con la manifestación ultimativa del sistema del anticristo en Roma. Pero en su segunda fase, tras la transición, el cuerno pequeño, la bestia de Apocalipsis 13, la gran ramera de Apocalipsis 17. Tremendo lo que aquí la palabra de Dios nos enseña. Entonces Jesús, cuando en el Apocalipsis dice, vengo pronto, y muchas veces vengo pronto, se refiere, tiene que caer nomás este cuarto metal en su segunda fase. Tiene que caer nomás esta cuarta y última bestia, y ya vendré. Entonces, porque ellos estaban conscientes de la profecía de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, 11, ya estaba la mayoría cumplida. Entonces, eso es algo muy significativo. Vamos a ver juntos por qué en Roma la potencia del dragón es aquella que el diablo se apoderó de ella. Fíjense, qué interesante. Los anteriores se llamaban el león, el oso y el leopardo. Los tres son bestias peligrosas, pero son bestias naturales, normales, son terrenales. Pero la cuarta, la terrible y espantosa, es el dragón. Es algo como un enemigo ya sobrenatural, algo fuera de lo común. La unificación de hierro y barro, algo contra naturaleza, algo que es peor que lo anterior. Les pregunto, ¿qué es peor? ¿Un león, un oso, un leopardo o un dragón? Pues un dragón. ¿Como quién ha sido representado el diablo en la Biblia, según Apocalipsis 12? Se paró el dragón frente a la mujer. Y luego en Apocalipsis 12, versículo 9, dice, el gran dragón, la serpiente antigua, porque desde Jardín Edén comenzó a engañar con sus primeras doctrinas a Adán y Eva, seréis como Dios, no moriréis, y todas esas cosas. Entonces, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que fue lanzado a la tierra y sus ángeles con él, un tercio, que él pudo engañar en el cielo, y engaña al mundo entero. Y realmente el diablo a eso se ha dedicado, como estamos viendo, a engañar religiosamente, espiritualmente a la humanidad. Por eso Jesús tantas veces dice en Mateo 24, no os dejéis engañar. Vendrán muchos falsos cristos, falsos profetas. No saben ustedes cuánta falsa profecía existe, cuánta malinterpretación profética. Si nosotros vamos a la Biblia y estudiamos la Biblia simplemente en su contexto bíblico, histórico, y mejor aún, tomamos los escritos del espíritu de profecía y comparamos también para que todo concuerde, podemos llegar a conclusiones claras, transparentes, fundadas, que hacen sentido, que no van en contra del sentido. Y también cosas que son concretas en la historia. Y vemos todo hace un perfecto sentido en su contexto. Es algo hermoso. Yo vengo estudiando las profecías ya desde hace 30 años. A mis 16 años, 17 años, yo comencé a estudiar las profecías porque me llamó la atención y ahí me convertí yo. Yo me convertí gracias a las profecías. Fue un amigo mío que vino a Bolivia cuando yo estaba ahí, se llamaba Kenny. Kenny Jones era un americano, un estadounidense que vino de misionero a Bolivia. Yo estaba ahí y viajamos durante 3 semanas por Chile. Y entonces él me comenzó a preguntar, ¿sabes de la bestia? Yo, ¿qué bestia? Yo no sabía. ¿Conoces de la marca de la bestia? ¿Qué marca? Yo no sabía.
Oh, el 666, la frente, la mano y tantas cosas. Yo quedé impactado, yo quería saber, él me contó. Ahí comencé a amar las profecías y vine estudiando las profecías los últimos 30 años. Compré muchos libros de profecía de la Iglesia Adventista, de diferentes autores, hay diferentes interpretaciones en algunos temas. Compré libros de las profecías de los católicos, de los evangélicos, de los pentecostales, de los testigos de Jehová. Quería saber cómo llegan todos ellos a sus interpretaciones. Y comencé a estudiar, leer, subrayar, y me di cuenta de que hasta cierto punto todas las interpretaciones van juntos. Todas las religiones que acabo de mencionar. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, hasta Roma. Y de ahí se disparan las interpretaciones. De ahí se disparan y se vuelven totalmente fuera de lógica. Hasta ahí siguen una línea lógica, clara, histórica, todo. Y de ahí se dispara en unas interpretaciones que realmente que te sorprende cómo pueden llegar a interpretaciones que ya no tienen el mismo fundamento como las primeras. Entonces, así fui estudiando y me di cuenta que nosotros como Iglesia Adventista tenemos una interpretación muy pura de las profecías, muy histórica, muy clara, muy transparente, sin contradicciones. Es impresionante, donde realmente todo hace sentido y es claro, es transparente. Y cierto que también en el adventismo hay en algunos puntos diferentes interpretaciones, claro que sí, pero la línea principal es clara y es muy sencilla de entender. Entonces me dediqué a enseñar las profecías sobre todo porque vi también un vacío lamentable que no se habla mucho de profecías en nuestras iglesias y yo quería un poquito llenar ese vacío, así que hice mi ministerio profético de Daniel y Apocalipsis. Y vengo predicando estos temas, estoy escribiendo un libro, he sacado una página web que se llama Navegando del pasado al futuro. Le quería dar un nombre como navegando, ¿no? Navegando en internet, pero navegando del pasado al futuro, pasando por el presente, para estudiar los temas proféticos, Daniel, Apocalipsis, del pasado pasando por el presente y llegando al futuro de una manera muy clara, muy sencilla, muy didáctica. Y ese es mi ministerio. A eso me he ido dedicando los últimos años. Ahora estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes también para compartir las profecías. Y mi fin, mi propósito es intentar hacer entender las profecías de una manera sencilla, didáctica, para que todos la puedan entender, inclusive los niños, personas nuevas, o también, aunque sean temas profundos, de tal manera que sea comprensible. Eso es siempre el propósito y espero con la ayuda de Dios también poder cumplir este propósito hoy en ese tema y en los anteriores y en los siguientes que voy a dar. Así que volvemos al Nuevo Testamento. En la época de Jesús, cuando Él recibió la oferta de parte del diablo, el príncipe de este mundo, de co-reinar con Él. Y Jesús rechazó eso porque eso no era el propósito. Jesús sabía muy bien que eso no era el plan para el cual Dios le había enviado al mundo. Vengan conmigo a San Juan capítulo 18. Jesús en Juan 18 describió con mucha claridad cuál era su plan. Y cuando Él fue preguntado por un dirigente, un líder acerca de la verdad, cuando Él fue arrestado y habló ahí con Poncio Pilato, tuvo una conversación muy interesante. Juan 18, versículo 36. En el 35 Pilato ya le había preguntado algunas cosas, pero en el 36 Jesús le habla al representante de Roma, de la cuarta bestia, de la terrible espantosa en su primera fase. Jesús le habla al representante de las piernas de hierro en ese momento. Y
Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, al decirle eso al representante de Roma, le está diciendo, Roma no es mi reino. Mi reino no es de este mundo, no es terrenal. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dice al representante de Roma, de aquella potencia que el diablo le había ofrecido, toma control de esta nación, toma control de Poncio Pilato, de Herodes, de Tiberio César, gobierna tú. Pero Jesús, no, mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Mi reino es celestial, es divino, es eterno. Yo vine de ahí. Y entonces, él dice, si yo fuera de este mundo, pues mis soldados ahora vendrían. Versículo 37, le dijo Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Porque había aquí una cuestión de autoridad. ¿Eres tú rey o no eres rey? Y Jesús dice, sí, tú lo has dicho, sí, yo soy rey, pero mi reino no es Roma, no es de este mundo. Mi reino no es terrenal, carnal, pasajero. No es idólatra, no es vengativo, no es bélico, no es perseguidor. No es todo lo que los reinos terrenales son. Jesús dice, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Él no esperó la respuesta de Jesús. Jesús pudo haberle dado una respuesta y decir, muy bien, la verdad es lo siguiente, te lo voy a explicar. Pero Pilato, ¿qué es la verdad? Y ahí salió y dijo, no, yo no hallo ningún crimen en este hombre, lo veo inocente. Pero porque al decir mi reino no es de este mundo, él no era como una amenaza en este momento aparente para Roma. Él dijo que sus ejércitos angelicales podrían venir, podrían destruir Roma. Él decía, yo podría enviar ahora mis ejércitos celestiales, me rescatarían, destruirían Roma, me salvarían de esto. Pero Jesús tenía un propósito. No era el momento ese. No era el momento. Pero sí ocurrirá al fin de la historia humana. Lo que dice Apocalipsis 19, cuando Jesús vuelve en gloria y majestad sobre su caballo blanco con ejércitos de ángeles en caballos blancos, la gran batalla final del Armagedón. Cuando finalmente Babilonia cae con sus ejércitos unidos, lo que vamos a ver un poco más en el siguiente tema. En el retorno de Cristo, ahí sí, no en Roma en su primera fase, donde Jesús se encontraba cuando hablaba con Pilato, sino en Roma en su segunda fase, al final. Es ahí donde las huestes angelicales sí vendrán para rescatar a los hijos de Dios. Por eso en aquel entonces Jesús decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. La misma predicación de Juan el Bautista, que los dos predicaron, porque ellos sabían, vivimos en el cuarto metal, el último, Roma, aunque sí en la primera fase porque falta aún la segunda, pero el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces nosotros predicamos lo mismo hoy en día, con más énfasis porque ahora ya vivimos la segunda fase, tras la transición histórica de los 10 dedos, de los 10 cuernos. Nosotros ya vivimos en esa fase de pies y dedos de los pies mezclados, hierro y barro. Nosotros ya vivimos en esa última fase de cuerno pequeño, que vamos a ver con más detalle en el siguiente tema. Daniel y Apocalipsis, ambos definen a Roma como aquel que mató a Jesucristo, al rey de los judíos. Qué impresionante. Herodes, que quiso matarlo ya a través de la matanza de los niños tan pronto como naciese. Y luego históricamente también
persiguiendo a sus seguidores. Ahora, queridos hermanos, amigos, les quiero mostrar quién es el enemigo del pueblo de Dios. Porque lo necesitamos saber con mucha claridad y lo necesitamos saber de la palabra de Jesús. Porque les pregunto, de estas 4 potencias, la cabeza de oro, los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, o digámoslo, el león, el oso, el leopardo, la bestia terrible, espantosa, ¿cuál de ellos fue descrito por Dios, por Jesucristo, como el enemigo del pueblo de Dios? Solo uno de ellos fue descrito así. Muy interesante. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 y aquí el versículo 41. Cuando Jesús llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes sitiaron la ciudad y la destruyeron y trajeron la terrible tragedia sobre Jerusalén en el año 70? Fueron las tropas romanas. Fueron aquellas tropas que en el capítulo 21 están siendo descritos también en el versículo 20, Apocalipsis 21, 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea huyen a los montes. Recuerden que ningún cristiano murió en la destrucción de Jerusalén del año 70 cuando vinieron las tropas del general Tito, porque 4 años antes la ciudad ya fue cercada una vez, sitiada por Cestio Galo, otro general romano, y los cristianos reconocieron la señal de huida y escaparon y fueron al campo y estaban lejos. Y cuando luego retornaron los romanos en el año 70 y la sitiaron, ahí ya no había escape. 1 millón de judíos murió terriblemente, muchos de ellos de una manera terrible, porque era justamente la Pascua. Había como 1 millón de judíos en la ciudad, estaban festejando, habían venido de todo lugar, pero no había cristianos porque ellos se habían ido lejos, porque habían hecho caso a la advertencia de Jesús. Y entonces, ¿qué pasó? En la terrible destrucción de Jerusalén del año 70, se les acabó la comida en la ciudad. Entonces comenzaron a haber grupos como de ladrones que arrebataban la comida a los que aún tenían algo de comer. Mucha gente en su desesperación salió fuera de la ciudad para escapar, pero ahí se encontraron con las tropas romanas y fueron crucificados fuera de la ciudad. Miles de los que escaparon fueron crucificados fuera de la ciudad. Era terrible. Y ahí se cumplió también la maldición que habían traído sobre sí mismos en el día cuando tenían que escoger entre Jesús y Barrabás. Y escogieron a Barrabás y dijeron: su sangre de Cristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y fíjense, 30 años después vino esa terrible calamidad sobre Jerusalén y murieron, así como Cristo murió en una cruz terriblemente. Y los dentro de la ciudad se comenzaron a morir de hambre, no sabían qué hacer, y la Biblia describe que ellos comenzaron a comer a sus propios hijos. Había inclusive un canibalismo. Es muy terrible. Miren conmigo en Deuteronomio 28, porque aquí había predicho lo que iba a ocurrir en Jerusalén. En Deuteronomio 28, versículo 53. Y ahora presten atención a la palabra que Jesús había expresado: cuando tus enemigos vendrán a cercar la ciudad, a sitiarla, los ejércitos romanos. Dice Deuteronomio 28, 53:
Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti, el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. ¡Qué terrible la destrucción de Jerusalén! Los enemigos del pueblo de Dios. Jesús aquí 3 veces identifica, y luego en Lucas 19 lo que vimos una vez, al enemigo del pueblo de Dios. ¿Y quién es? La cuarta bestia, la terrible, espantosa, las piernas de hierro, Roma, el enemigo del pueblo de Dios. Y Jesús sabía esto. Por eso en Mateo capítulo 24, cuando Él habla acerca de la destrucción de Jerusalén, cuando los discípulos en el versículo 1 le muestran el templo y los edificios del templo, qué hermoso, porque recién había sido restaurado por Herodes y era bellísimo. Y Jesús salió y no prestó atención a esta belleza de las piedras ahí. Y los discípulos no entendieron, pero Jesús, mira qué hermoso el templo de Jerusalén, ¿te has fijado? Y Jesús decía, versículo 2, Mateo 24, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Por eso en el versículo 37 del capítulo anterior, Jesús lloraba por Jerusalén, 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 que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta. Entonces los discípulos preguntaron, ellos estaban confundidos, ¿qué? Este hermoso templo, ¿por qué dice Jesús que se va a destruir? Cuando Él dice en el versículo 2, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué Jesús? Y ellos vinieron y le preguntaron en el versículo 3, en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será esta destrucción que tú mencionas? Y Jesús comienza hablando acerca de los engaños que vendrán y que no debemos caer en los engaños. Y en el versículo 15, Él dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, porque vendría la destrucción de Jerusalén. Y Jesús aquí habla, refiriéndose a la profecía de Daniel, capítulo 9. La única vez en el Nuevo Testamento que Jesús habla acerca de las profecías de Daniel, mencionándolo, y en el contexto de la destrucción de Jerusalén, y en el contexto de los enemigos que la sitiarán, y el príncipe que habría de venir, que destruiría la ciudad y el templo. Daniel 9, versículo 27 y 26. Jesús sabía muy bien de las profecías. Daniel 9, 26. Él sabía que después de las 69 semanas proféticas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque iba a ser muerto. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que habría de venir después de Babilonia, Medo Persia, Grecia, habría de venir el príncipe de Roma, destruirá la ciudad y el santuario. Jesús sabía muy bien, el destruidor vendrá, el destructor, el desolador.
El que no solamente pondrá muerte a Cristo Jesús y perseguirá a los cristianos primitivos, sino también el que destruirá la ciudad de Jerusalén y que de ahí serían dispersados por todo el mundo los judíos, y aquella tierra prometida que Dios le había dado a su pueblo en aquel entonces, Canaán, donde fluiría leche y miel. En toda la historia, ustedes en la Biblia pueden encontrar solo una vez que un pueblo recibió una tierra, una patria por promesa divina. Fue al pueblo hebreo en la antigüedad, Canaán, donde fluye leche y miel. ¿Y qué hizo el diablo? El gran dragón, el enemigo, lo destruyó todo, lo dispersó por todo el mundo. Les quitó la tierra que en aquel entonces Dios le había dado como herencia. Tremenda historia lo que esta potencia hizo, con razón que esta potencia se llama la potencia del dragón. Roma, la cuarta bestia, la terrible, espantosa, con sus dientes de hierro que desmenuza y aplasta todo y quebranta todo. Las piernas de hierro. El dragón, el destructor, el desolador del pueblo de Dios. El que puso a Jesús también en la cruz. Entonces, vemos aquí quién Jesucristo define y debemos tenerlo muy claro. ¿Quién es el enemigo del pueblo de Dios? Porque, ¿saben? El enemigo no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. La cuarta bestia, la terrible, espantosa, ahora solo en su segunda fase. Las piernas de hierro, pero ahora en la segunda fase es el mismo. Así que no pensemos que es nuestro amigo, o que debemos aliarnos, o hacer alianzas, porque no es el amigo, no. Y de esta manera, queridos hermanos, amigos, la Biblia describe a esta cuarta potencia ahora, según lo que hemos visto, con 3 nombres muy fuertes: el dragón, el destructor o el desolador y el enemigo. ¡Wow! Esas son descripciones que no me estoy inventando yo. Son las que nos dice la palabra de Dios, la que nos da Dios en su palabra, las que expresa Jesucristo. Así que no nos debemos confundir. Ahora, si Jesús en aquel entonces hubiese aceptado la oferta del diablo, de Satanás: ven, vamos a reinar juntos, te daré los reinos de la tierra, te daré Roma y la gloria de ellos. Entonces, si Jesús hubiese aceptado esas tentaciones del diablo, Jesús hubiese reinado sobre Roma, sobre el mundo, sobre Herodes, sobre Poncio Pilato, sobre Tiberio César, sobre el liderazgo judío, sobre todos. Pero rechazó todo eso porque su reino no es de este mundo. Porque su reino es celestial y venidero, y vendrá después de que todos estos reinos terrenales finalmente colapsen. Después que la Babilonia del tiempo del fin caiga. Todo eso vamos a ver en el siguiente tema del día de mañana. Pero quiero terminar diciendo unas cuantas descripciones más, las que da Daniel 11 acerca de esta potencia. Daniel 11, versículo 14, lo describe a esta potencia romana como los quebrantadores de tu pueblo. En Daniel 11, 16, habla cómo entra en la tierra gloriosa de aquel entonces, en Canaán, la cual es consumida en su poder. Porque, como vimos, en el año 70 finalmente es destrozada y arrebatada, y pasaron las calamidades de aquel entonces. En el Daniel 11, 22 nos habla que son del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, que fue Jesucristo, que según Daniel 9, 27 y 26, fue matado, mas no por sí, por esa potencia. En Daniel 11, 28, habla que su corazón de esta potencia romana estaría contra el pacto santo. Una y otra vez la misma descripción. Lo repito nomás para que lo tengamos más presente. Y, ¿saben? Esta potencia también es descrita como aquella que hace pactos, pero los incumple. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan de la historia de Israel, de Jerusalén.
En el año 161 antes de Cristo, Israel estaba en un problema y entró en una alianza de amistad, en un pacto de protección, Roma con Israel. Y entonces entraron los hebreos y se sometieron a Roma y entraron en este pacto de alianza, 161 antes de Cristo. Pero ese pacto ya fue básicamente quebrado y traicionado en el año 63 antes de Cristo, cuando ya Roma rompió ese pacto, y mucho peor luego en el año 70, cuando terminó nomás ya de destruir esa nación. Así que no es sabio entrar en alianza o pacto con este poder, porque a lo largo de los siglos y milenios, su carácter, su identidad profética, bíblica, no ha cambiado. Queridos hermanos, amigos, la historia del cristianismo, la historia del pueblo de Dios está muy relacionada con Roma. La historia del cristianismo está ligada a la historia de Roma, en su misma esencia. Todo el Nuevo Testamento fue escrito bajo el yugo romano. Hasta el Apocalipsis, recuerdan, fue escrito por San Juan, que estaba en la isla de Patmos, preso por causa de la persecución de uno de los emperadores romanos. Entonces, todo el Nuevo Testamento. Recuerdan que en el Nuevo Testamento hay inclusive un libro que se llama el libro de los Romanos. Hay un libro inclusive dedicado a los hermanos en Roma. Y es muy interesante. Inclusive en el Nuevo Testamento encontramos un versículo donde dice: saluda a los hermanos de Babilonia. Pero se refiere a los hermanos de Roma, que vivían en Roma, pero ellos utilizaban el símbolo, el significado de Babilonia como un lenguaje secreto en su época. Por eso en el Apocalipsis, cuando habla de Roma, siempre habla de Babilonia, como camuflando para que cuando los cristianos caigan en persecución en manos romanas, y ahí está el lenguaje secreto y dice Babilonia, los perseguidores no sabían que estaba hablando de ellos. Roma, Babilonia. Babilonia, Roma, la nueva Babilonia. ¿Y por qué lo llamaron, por qué le dieron el nombre de Babilonia a Roma, o la nueva Babilonia? ¿Saben por qué? Porque repitió su historia. ¿Qué hizo Babilonia como imperio bajo Nabucodonosor? Babilonia destruyó, ¿qué cosa? El templo y la ciudad. ¿Recuerdan? Y entonces los jóvenes israelitas, Daniel y todos, fueron llevados a Babilonia, ¿recuerdan? Entonces vino Medo-Persia y vino Grecia. Ni Medo-Persia ni Grecia destruyeron Jerusalén. Más bien los respetaron, más bien los medo-persas permitieron que regresasen y reconstruyesen la ciudad y el templo. Y los griegos lo respetaron también. Pero luego vinieron los romanos y repitieron la historia de los babilónicos, otra vez destruyendo el templo y la ciudad. Con razón, Roma, la moderna Babilonia. Con Medo-Persia y Grecia había una relación temporalmente bastante buena con esas dos bestias, pero no con la cuarta, la terrible y espantosa. Les quiero preguntar, ¿cuándo fue que Dios demostró su mayor amor con la humanidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? En la cruz del Calvario. ¿Y cuándo ocurrió eso? Durante el Imperio Romano. Es ahí donde Dios, en esa bestia terrible, espantosa, en ese dragón, en ese destructor, Dios permitió ahí que naciese su Hijo. Que ahí fuese perseguido, que ahí fuese injustamente perseguido y crucificado cruelmente, para demostrar en ese lugar tan terrible su gran amor por la humanidad. Amén. Dios sabe por qué hace las cosas y cómo lo hace. La gloria de Dios, su carácter,
Sus milagros fueron presentados durante la época de Roma. Ahí es donde Cristo los manifestó, donde Dios se manifestó su carácter al mundo durante la terrible espantosa. Queridos hermanos, amigos, Dios tiene control de la historia humana. Todo lo que estamos viendo aquí, lo que hemos visto hoy, en ese tema también, es algo que necesitamos conocer, que las profecías revelan, que es algo muy importante, que está también en los diagramas proféticos que les mostré en el primer tema. En los diagramas proféticos de los mileritas de hace 180 años, de hace 160 años, aquí estaba todo. Miren aquí, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana imperial y Roma cristiana papal. Los 5 están ahí. Lo mismo en el diagrama de Jaime White del año 1863. Y por si acaso el espíritu de profecía dio varias citas acerca de estos 3 diagramas. Si quieren luego les puedo pasar las citas donde ella dice y explica que la mano de Dios estaba sobre los diagramas cuando fueron preparados en aquel entonces. Y en el diagrama de Jaime White, yo me imagino que si hubiese metido algún error aquí, Elena le hubiese corregido, pero más bien no lo hizo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, los 5. Mañana vamos a continuar estudiando y vamos a hablar de los siguientes 3. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Y ahí vamos a ver Apocalipsis 17 de la secuencia donde nos habla de los 5 que han caído, del 1 que es. Y el 1 que vendrá y durará corto tiempo. Y luego del 8 que es de entre los 7 y vuelve al poder mundial, pero luego va a la perdición. La bestia que era no es y será. Eso vamos a ver mañana, así que espero que todos estén presentes, que Dios les bendiga con este conocimiento. Dios tiene control de la historia humana y Dios quiere que conozcamos el pasado, el presente, el futuro y que sepamos que Cristo viene pronto. Ya vivimos la fase final, recta final, no falta mucho. Y eso es algo hermoso. Que Dios les bendiga con este conocimiento. Vengan mañana para seguir estudiando y les invito a que terminemos con una oración. En lo posible nos pondremos de rodillas si les es posible, ahí donde estamos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, por las profecías, porque tú identificas con claridad los actores y los roles de los imperios, de los reinos, de las religiones, para que podamos entender, para que nosotros, gracias a tu palabra, a las sagradas escrituras, no tengamos que ser engañados, más bien sepamos qué es lo que ha pasado, qué está pasando, qué va a pasar, para que nos podamos posicionar claramente y correctamente y para que sepamos siempre que tú nos cuidas, estás bajo control y vienes pronto, no falta mucho para tu venida. Te damos gracias y te pedimos tu presencia y que el día de mañana sigamos estudiando y que estemos todos presentes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.